El mundo vive una revolución energética. Las energías renovables son cada vez más baratas y eficientes mientras las naciones buscan dejar el smog. La economía global ha prestado atención y ha iniciado una transición que resultará imposible de detener. Un país podría invertir en gas natural o un líder iniciar una cruzada contra turbinas eólicas. Pero para aquellos en todo el mundo que intentarían detener la revolución energética, ya es demasiado tarde. Las grandes corporaciones ya cambiaron su enfoque para prepararse y las energéticas han hecho la revolución más rentable que el statu quo. Si creías que cambiar a energía renovable fue barato, piénsalo otra vez. Desde teléfonos de Apple y Samsung hasta autos eléctricos de BYD y Tesla. La revolución energética mundial es posible gracias a un pequeño grupo de minerales críticos. Y, lo más probable, esos minerales fueron manchados de sangre antes de llegar a tu parte del mundo. En todo el mundo, desde el Congo, el sudeste asiático, el Sahel, Sudamérica y Ucrania, hay conflictos por estos minerales. Algunas guerras son más intensas, violentas o largas porque hay minerales críticos que obtener. Algunas simplemente no ocurrirían en el primer cuarto del siglo XXI. Casi todas las guerras en el planeta son guerras por recursos y las personas que mueren en esas guerras dieron sus vidas para ayudar a decidir quién vas a hacer posible tu vida de alta tecnología a merced de la cadena de suministro. Ahora, si estás viendo este episodio, te garantizamos que dentro de un radio de 3 metros de donde estás ahora, eso es aproximadamente 10 pies, estadounidenses, existe algo pequeño que pudo surgir de una guerra por recursos. Estoy rodeado de tantos aparatos electrónicos en este momento, no puedes verlos, pero hay todo un equipo de grabación, luces y muchos más. Para la mayoría estará a 1 metro de donde están sentados, y muchos de ustedes lo tocan ahora. Incluyen litio, cobalto, tantalio, tungsteno, estaño, níquel, entre otros. Si tienes un smartphone, usas laptop, computadora, ves un monitor o estás en un vehículo especialmente eléctrico, entonces están frente a ti. En realidad, para creadores de YouTube como nosotros, es casi seguro que siempre tienes esos recursos al alcance. Son esos recursos los que te permiten ver este episodio, así que podemos ser directos al respecto. Mi sustento, el sustento de la persona que escribió este episodio y el sustento de todas las personas de nuestro equipo de producción que hicieron este video. Todos ellos son posibles gracias a esos mismos minerales críticos y una proporción sorprendentemente alta de esos minerales se pagó con sangre. Reconocemos esa difícil realidad desde el principio del episodio de hoy. No porque intentemos avergonzarte o participar en algún ejercicio ritualista de autoflagelación. Lo mencionamos porque esa es la naturaleza de la actual crisis de recursos en el mundo, los minerales críticos de los que hablaremos. Son clave en guerras, rebeliones y dictaduras globales y se requieren en todos lados. Y son fundamentales para las vidas que nosotros, en el mundo desarrollado, hemos creado colectivamente para nosotros mismos. Somos el último eslabón de la cadena de suministro como consumidores, clientes o los nombres que quienes sufren esas guerras por recursos nos den. Nuestras vidas están impulsadas por tecnología inteligente y el futuro de nuestros hijos es más seguro gracias al creciente uso de energías renovables y a la mejora de las capacidades de las baterías modernas. En una palabra, somos dependientes, pero lo que vemos desde nuestro punto de vista en las cadenas de suministro. Conclusión natural. No es toda la historia que, con la cabeza hacia atrás y la boca abierta, absorbemos todos los teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y baterías que nos envía el mundo. Toma un teléfono inteligente común. Sí, por supuesto, todos saben que no simplemente cayó de un manzano. Con el juego de palabras intencionado, fue ensamblado. Probablemente por alguien al otro lado del mundo, quien probablemente recibió un salario inferior al promedio y fue tratado de una manera que tal vez no fue muy amable por parte de sus empleadores. Pero eso tampoco es el final. Para colocar las piezas y partes de tu teléfono en la línea de ensamblaje. Esas piezas y partes se fabricaron en otras líneas de ensamblaje y a veces sus componentes también debieron fabricarse. Sigue una cadena de suministro un poco más allá y eventualmente llegarás a una parte del proceso de producción, donde esa primera línea de ensamblaje usaba lo que sus trabajadores podrían haber considerado como minerales en bruto, tal vez metales, tal vez plásticos o cualquier otra cosa que fuera. Las materias primas de uno son el producto final de otro, resultando en un mineral crítico. Para el propósito de este ejemplo, ese mineral tiene que ser refinado de alguna manera y convertido a su forma lista para producción. Antes de eso, tiene que ser purificado. Tomado de los trozos crudos y extraíbles de material que puedes sacar de la tierra y convertido en un trozo más pequeño de algo.
Eso realmente podría llamarse una pieza de pozo sin importar el mineral. Pero incluso antes de que eso pueda suceder, alguien en algún lugar tiene que sacar un pedazo de roca que estaba compuesto por más de 0 y probablemente menos de 100 de ese mineral crítico. Y es aquí donde se puede contar la historia de las guerras por los recursos del mundo. Desafortunadamente, este también es el lugar donde tenemos que volvernos muy cínicos, porque en esa pequeña imagen mental ordenada de un par de manos sucias recogiendo un pedazo de algo lucrativo, también podemos identificar el problema, esas dos manos pequeñas y la persona a la que pertenecen. Los minerales críticos y otros recursos naturales deben extraerse, y hasta que la robótica mejore mucho, casi siempre serán personas quienes hagan esa minería. En la cadena de suministro global, corporaciones venden productos a otras corporaciones. Los minerales en bruto se venden a las refinerías venden materiales a los fabricantes venden sus materiales a los minoristas y los minoristas te los venden a ti. A lo largo del proceso, los precios suben cada vez más y todos obtienen una ganancia. Pero las personas, desde una perspectiva puramente capitalista, son el obstáculo que se interpone en el sistema. Esas empresas necesitan personas para realizar el trabajo y, dado que la esclavitud es mal vista por la sociedad moderna, esas personas necesitan recibir un pago, por supuesto. En casi todos los pasos de la cadena de suministro que hemos mencionado, es bastante fácil identificar a personas que reciben un pago insuficiente por lo que hacen, incluso a veces un pago extremadamente bajo. Pero en la mayoría de los eslabones de la cadena de suministro hay al menos suficiente dinero para que, incluso con personas tacañas, aunque la gente esté enfrentando dificultades económicas reales, al menos puedan ganar lo suficiente como trabajadores para sobrevivir. Al principio de esas cadenas de suministro, en los lugares donde se extraen los recursos, la historia es diferente. No hay tanto dinero para repartir y se necesita mucha mano de obra para hacer el trabajo. Si todos tuvieran dinero para salir de la pobreza, nadie se haría rico. Y las personas en esas áreas, con el dinero, las conexiones y el armamento que sugeriría que pueden hacerse ricas, no van a dejar pasar la oportunidad de hacerlo. Las organizaciones más arriba en la cadena de suministro no están pagando más de lo absolutamente necesario porque, después de todo, no quieren reducir sus propios márgenes de ganancia. Eso significa que si alguien va a hacerse rico en la base, entonces alguien más va a tener que perder. Como dijimos, la extracción requiere muchos trabajadores, pero no necesitan ser calificados ni educados. Y francamente, no necesariamente tienen que ser alimentados. Si están lo suficientemente desesperados como para trabajar solo por el dinero suficiente para alimentarse. Por lo tanto, si realmente te dejas llevar por los instintos más oscuros de tu frío corazón capitalista, bueno, realmente no necesitan que se les pague, ¿verdad? Solo lo mínimo necesario para que continúen presentándose. Por esta razón y la compleja dinámica en la economía global de minerales, expertos en explotación de recursos y conflicto hablarán al respecto. La maldición de los recursos, también conocida como la paradoja de la abundancia, la observación básica de la maldición de los recursos, es bastante simple. Tierras con una abundancia de recursos naturales, materiales que deberían ser aprovechados para el enriquecimiento colectivo de quienes viven ahí. Quienes viven en esas tierras suelen ser de las personas más pobres, menos desarrolladas y reprimidas políticamente del mundo. Y curiosamente, lo contrario parece ser cierto. Las naciones que están menos involucradas en la extracción y producción de recursos naturales o que simplemente no tienen recursos desde el principio tienden a ser más desarrolladas, más democratizadas y más ricas. No es una regla absoluta, solo hay que ver lugares como Estados Unidos o Canadá que tienen una abundancia de riqueza y una abundancia de recursos naturales, pero el patrón sigue siendo lo suficientemente común como para ser identificado, y con razón, como una maldición. La República Democrática del Congo, Sudán, Myanmar y Venezuela tienen algunas de las reservas de recursos naturales más grandes y lucrativas del mundo. A pesar de su tamaño y población, son de los más pobres, en peor situación y suelen ser zonas de guerra. Escribiendo para Modern Diplomacy, en 2025, la investigadora Emon Fatima lo resumió bien diciendo: detrás de cada conflicto hay un cálculo impulsado por los recursos que da forma a las decisiones de los líderes globales. Ahora, a continuación, vamos a llegar al corazón de ese cálculo retorcido. Antes de continuar, queremos preguntarte, ¿te gusta lo que hacemos en Warfronts? ¿Quieres más episodios, análisis y perspectivas profundas sobre las historias que dan forma a nuestro mundo? ¿Te atraen historias que combinan política global, guerra y explotación?
Por eso nuestro equipo presentó Frontstock Co., nuestro nuevo sitio web para ofrecerte justo eso. Nuestros escritores de Waterfronts y la organización hermana Warfronts se reúnen en Frontstock Co. para analizar más a fondo las guerras, estrategia, política y tecnología que marcan este momento en la historia moderna. Publicamos 2 episodios de video exclusivos cada semana, incluyendo nuestra sala de informes y resúmenes de historias poco reportadas. Publicamos un episodio similar sobre los grupos rebeldes de Myanmar y su relación con el crimen organizado, y su papel en la cadena global de suministro de metales raros. En Frontstock, publicamos 2 artículos semanales de expertos, con periodistas y analistas que comparten sus conocimientos con nuestra audiencia y el mundo. Un artículo trató los recursos estratégicos en Europa y otro, los tesoros ocultos que hacen valioso el mar de China Meridional. En otras partes del sitio tendrás acceso anticipado a episodios extendidos de Warfronts, contenido exclusivo detrás de cámaras, episodios inéditos, nueva mercancía y más. Las 5 al mes y apoya nuestras ofertas gratuitas en Warfronts. Así que si quieres apoyar este canal y recibir mucho contenido a cambio, dirígete a Frontsco y, como siempre, gracias por tu apoyo. Incentivos para tomar u ocultar. En el centro de este sistema global hay 2 verdades. Primero, las personas al final de la cadena de suministro. Personas como nosotros, en última instancia, estamos preocupados por seguir disfrutando y mejorando los estilos de vida que tenemos hoy en día. Está muy bien confiar en el lado bueno de las personas. Pero al menos hasta ahora, el comportamiento del consumidor ha enviado un mensaje muy claro. En última instancia, incluso si tenemos una conciencia persistente sobre las consecuencias a largo plazo de nuestro estilo de vida moderno, nosotros como consumidores vamos a encontrar la manera de vivir con ello. Y la verdad fundamental número 2, las personas que se benefician de la extracción de recursos no van a sacrificar sus ganancias para mejorar. La situación de quienes se extraen manualmente o viven en tierras donde se realiza la extracción de recursos. Explicar su comportamiento ya lo dice todo. Las personas que se benefician de negocios como estos a menudo llegan muy lejos y recurren a la violencia abierta para preservar el control sobre lo que tienen. La combinación de estas 2 verdades es que los consumidores finalmente encontrarán una manera de vivir con los métodos que nos permiten obtener nuestros juguetes elegantes. Que quienes controlan la extracción de recursos buscan ganancias en vez de beneficiar a la gente de la periferia nos lleva a una conclusión difícil. Si el consumidor no se disuade por algún uso de la fuerza en el terreno, hay incentivos de lucro y para que los extractores de recursos usen la fuerza, bueno, lo van a hacer en lugares con gobernanza débil o inexistente, o donde los funcionarios locales pueden ser sobornados, o ellos mismos son los cabecillas de operaciones extractivas como estas. Hay pocos o ningún desincentivo para usar la fuerza y asegurar o expandir acceso a recursos lucrativos. Y en estos conflictos impulsados por los recursos, al igual que en cualquier otro conflicto en la Tierra, el cañón de un arma puede apuntar en muchas direcciones al mismo tiempo. Si una persona poderosa y su organización conocen un yacimiento de recursos, pero no pueden acceder a él, porque supongamos que hay una aldea justo encima de él, entonces, mediante el uso de la fuerza, pueden lograr que esa aldea se reubique o simplemente desaparezca. Si esa misma persona se entera de otro yacimiento de recursos cercano, puede repetir el proceso. Si los lugareños altaneros creen que por su trabajo merecen parte de las ganancias, salario justo o condiciones seguras. Indignant. Entonces, el uso de la fuerza puede hacer que obedezcan, o al menos que los problemáticos busquen empleo en otro lugar. Si otro grupo u organización más poderosa llega y quiere acceder a los recursos que alguien más tiene, entonces pueden asegurar ese acceso por la fuerza, mientras estén seguros de que no intervendrá ninguna autoridad externa y solo participen las superiores, ya sea que se trate de naciones peleando por territorio con sus vecinos o tratando de imponer control sobre áreas controladas por rebeldes, disidentes o incluso personas comunes cuyas vidas ordinarias obstruyen su acceso a los recursos. Bueno, el uso de la fuerza también es una respuesta en ese caso. Y en un entorno como este, donde no hay incentivos para colaborar o respetar los derechos de la gente común, no existe disuasión para evitar que los poderosos oportunistas tomen lo que desean. Los actos de violencia nunca ocurren de manera aislada. Una vez que un líder de pandilla local, un caudillo, una persona que controla una organización local o incluso un gobierno nacional toma el control, en un área donde pueden usar esa fuerza para obligar a trabajar y extraer ganancias, bueno, empiezan a poner barreras para asegurarse de que nadie pueda impedirles hacerlo. La presencia de periodistas externos, grupos de derechos humanos
organizaciones humanitarias y otros que puedan abogar por la gente o informar lo que ocurre, se vuelve inaceptable. A esas personas se les obliga a irse o se les advierte que las condiciones son tan peligrosas que deberían considerar regresar, según Reporteros Sin Fronteras en 2024. La mayoría de los recursos naturales, como combustibles fósiles, minerales y recursos forestales, provienen de países donde investigar su extracción y sus impactos es difícil o imposible. Tras su partida, los gobiernos locales deben ser sobornados, neutralizados o depurados de quienes no cumplan, para que esas personas sean reemplazadas por mejores alternativas. Las personas comunes con riqueza que buscan proteger a su entorno se vuelven una amenaza. Por otro lado, las personas pobres, sin acceso a educación y con dificultades para obtener comida y agua, son mucho más fáciles de controlar. Los grupos que pueden gobernar por la fuerza en una determinada zona luego establecerán las condiciones para gobernar mediante el miedo y la coerción, ahorrándose los dolores de cabeza y la atención que genera la violencia diaria, si pueden evitarlo, pero conservando el control sobre las poblaciones locales. Una vez que eso sucede en zonas ricas en recursos en todo el mundo, los forasteros empiezan a llegar no como libertadores, sino como aprovechados. En lugares tan pobres como las áreas de las que estamos hablando, tan subdesarrolladas y con tan pocos recursos, no va a haber refinerías ni instalaciones de manufactura. De hecho, normalmente ni siquiera habrá los recursos para tomar estos minerales y llevarlos a un nivel aceptable de pureza. Pero es ahí cuando el dinero empieza a fluir y los recursos empiezan a salir. A veces sí pueden salirse con la suya. Representantes de grandes empresas, incluso occidentales, harán negocios locales y pagarán a intermediarios para transportar las cosechas de minerales desde donde se extraigan. A veces más, grupos sombríos mandan personas a tiendas donde compran minerales en bruto por kilo o costal. Los vigilarán hasta ser recogidos. En un informe del Washington Post sobre el Congo, el periodista Todd Frankel dijo: hombres asiáticos operaban las máquinas Meteor X. Sumaban los totales en calculadoras grandes. Ellos manejaban gruesos fajos de francos congoleños y solían sentarse atrás mientras los hombres cargaban los costales de 120 libras. Ninguno de los jefes locales quiso hablar con el periódico en ese informe. Muchos de los hombres involucrados eran ciudadanos chinos o eran pagados por empresas chinas para actuar como intermediarios. La identidad de esas personas importa menos que su disposición a presentarse. Mientras alguien compre estos recursos de donde se extraen, y siempre hay alguien que los compra, el resto no le importa a los señores de la guerra, mafiosos ni élites locales. Sin embargo, existe un pequeño inconveniente para los extractores de recursos. Si recuerdas cómo hace un momento explicamos que nosotros, como consumidores, encontraremos la manera de vivir con las consecuencias de un estilo de vida que depende de la extracción de recursos explotadora. Bueno, eso sigue siendo cierto, pero solo si es posible. Nos gusta sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos bien con las decisiones que tomamos y pasar por nuestra vida diaria con la sensación de que no tenemos sangre en las manos. Todos estos productores, intermediarios y grandes empresas de la cadena alimentaria deben tomar una decisión. Les conviene más renovar sus prácticas laborales, poner fin a la violencia y la coerción y sacar a la gente de la pobreza, aunque eso signifique reducir sus ganancias. ¿O es más barato, rápido y fácil crear una industria secundaria completamente enfocada en crear la idea de que las manos del consumidor están limpias? Algunos grupos, sin duda, optarán por la primera opción, pero aquellos que realmente quieren seguir en el negocio elegirán de inmediato la segunda. Normalmente aceptarán la idea al notar que sus márgenes de ganancia disminuyen. Así, las cadenas de suministro crean una extraña máquina de justificación global. No es rentable para un jefe de guerra pagar buenos salarios a todos, pero sí lo es crear una pequeña mina y aldea autosuficientes como modelo, donde a todos les va bien y cumplen los estándares. Las empresas que adquieren recursos en toda la cadena de suministro pueden confiar en las condiciones laborales de las que dependen. Incluso pueden obtener una certificación y la máquina sigue funcionando como se espera. Así lo explicaron en el libro. Cobalto Rojo, finalista del Pulitzer, analiza la situación en el Congo y expone las duras realidades del cobalto. La minería en el Congo es un inconveniente para todos los involucrados en la cadena. Ninguna empresa admite que las baterías recargables para teléfonos, tabletas, computadoras y autos eléctricos contienen cobalto extraído por campesinos y niños en condiciones peligrosas. Luego está el tema del lavado.
Las empresas que podrían temer ser examinadas por aceptar minerales de zonas de guerra conocidas pueden encontrar la manera de obtener materiales mucho más caros de otro lugar. O actores internacionales emprendedores pueden establecer pequeñas redes para lavar esos materiales. De cualquier sentido de responsabilidad antes de llegar al consumidor o minorista. Los recursos extraídos en condiciones terribles en el país A se envían y refinan en el país B. Este vende los materiales refinados de su refinería certificada al país C, que solo informa que obtuvo los materiales del país B sin preguntar si vinieron del país A. Después, esos materiales se transforman y se venden desde un lugar respetable y limpio. Del país C a las líneas de ensamblaje en el país D, hasta los minoristas y consumidores en el país E, E de Europa o E de América. Piénsalo como un problema de multas de estacionamiento. Si vas conduciendo un auto y necesitas estacionarte en algún lugar, pero solo puedes hacerlo en un lugar ilegal, entonces sabes que si te estacionas ahí, te van a multar. Digamos 100 libras esterlinas. ¿Pero qué significa realmente esa multa? ¿Significa eso que este lugar en particular al lado de la carretera es un sitio donde no puedes estacionarte? ¿O solo es un estacionamiento que cuesta 100 libras esterlinas si decides usarlo? Para organizaciones y países que extraen minerales críticos en condiciones dudosas, la respuesta es la segunda opción. Si es más barato crear la ilusión de seguridad y responsabilidad en el lugar que realmente actuar de manera segura y responsable. Entonces, sacas tu chequera y firmas un cheque tan grande como sea necesario para que todas esas preguntas sobre seguridad y responsabilidad desaparezcan en todo el mundo. Por supuesto, está muy bien describir estas redes internacionales sombrías, pero no es suficiente. Si realmente queremos entender el papel de los recursos críticos en alimentar los conflictos globales, y a veces en proporcionar una razón para que esos conflictos existan, entonces tenemos que presenciar esta dinámica en acción. Empecemos con la República Democrática del Congo, quizá el mayor ejemplo de la maldición de los recursos. Mencionamos el libro Cobalto Rojo hace unos minutos, y aquí en el Congo, una crisis de explotación de recursos de lento desarrollo llamó la atención del autor. Como explicó el autor, Siddharth Kara, cito, nuestras vidas diarias están impulsadas por una catástrofe humana y ambiental. En el Congo, aquí, el recurso más importante de todos es el cobalto, donde la República Democrática del Congo representa más del 70% de toda la producción mundial. No es que el cobalto solo esté en el Congo, sino que es muy barato extraerlo por la mano de obra humana usada. Hasta el 40% del cobalto extraído en el Congo, según fuentes oficiales. Y, hablando funcionalmente, probablemente una buena parte más que eso se extrae a través de las llamadas minas artesanales. Esa frase antes se refería a minas pequeñas locales, pero ahora básicamente significa minas informales. Las minas donde pueden ocurrir los peores abusos de la industria del cobalto suelen estar sin regulación. Involucran a personas usando herramientas manuales para cavar cientos de pies bajo tierra y con bastante frecuencia reclutan a niños trabajadores para lograrlo. Las condiciones son muy inseguras por la violencia de pandillas y étnica y las lesiones son frecuentes. Y una gran parte de las personas en minas artesanales o en condiciones similares viven en una forma de esclavitud moderna. El cobalto que extraen se utiliza para crear aleaciones que resisten la corrosión y son estables a la temperatura, así como en baterías, catalizadores químicos y más. Las corporaciones multinacionales suelen unirse a iniciativas que buscan abordar el problema o evitar su complicidad. Pero los pocos reportes de investigación que salen de esta zona tienden a coincidir en que esas iniciativas son, en su mayoría, solo una fachada. Citando de nuevo de Cobalto Rojo, la minería de cobalto ¿es la granja de esclavos perfecta? El costo de la mano de obra ha sido anulado mediante la degradación de los africanos en la base de una cadena económica. Eso busca eximir a los participantes de responsabilidad con un esquema astuto de ofuscación y declaraciones hipócritas sobre derechos humanos. El cobalto no es el único recurso extraído del Congo en estas condiciones. La República Democrática del Congo tiene algunos de los mayores depósitos de cobre y hasta el 80% del coltán mundial. Eso es absolutamente fundamental para la producción de teléfonos celulares, computadoras portátiles y baterías de vehículos eléctricos. El país tiene grandes depósitos de oro y diamantes, y en el este también hay estaño y tungsteno para explotar. Las minas también pueden producir tantalio, que se extrae en la República Democrática del Congo, pero luego se trafica de contrabando al país vecino de Ruanda para su exportación. Para eludir leyes que previenen el comercio de recursos de conflicto. ¿Por qué el tantalio es uno de estos recursos?
En serio, casi todos los recursos extraídos en la República Democrática del Congo son o fueron de conflicto. La Primera y la Segunda Guerra del Congo fueron en gran parte guerras por los recursos. Actualmente las provincias de Kivu del norte y Kivu del sur en el este del Congo están controladas por el grupo rebelde M23. Ese grupo es financiado, apoyado y respaldado en el campo de batalla por la vecina Ruanda. La misma nación que vende recursos extraídos de la República Democrática del Congo en condiciones de conflicto, reempaquetándolos como si fueran un barniz de paz y seguridad ruandesas. Por ejemplo, para un conflicto de recursos que tiene menos que ver con baterías de autos, pero sí con una gran abundancia de recursos lucrativos y señores de la guerra, podemos mirar la guerra civil que se desarrolla en Sudán, donde el régimen militar del país. Las Fuerzas Armadas sudanesas combaten una costosa guerra contra las Fuerzas de Apoyo Rápido Paramilitares, Fuerzas de Apoyo Rápido, una facción combatiente respaldada por los Emiratos Árabes Unidos y culpable de perpetrar un genocidio en curso en la región de Darfur. Recursos clave definen este conflicto, pues los Emiratos buscan usar a las Fuerzas de Apoyo Rápido para asegurar tierras agrícolas fértiles y construir un territorio agrícola, y ambos bandos luchan ferozmente por el acceso al agua. El recurso más valioso es el oro, cuyos beneficios financieros son evidentes, excepto literalmente imprimir dinero. Sacar un pedazo de oro de la tierra es una de las formas más directas para que cualquier persona en cualquier parte del mundo acumule riqueza. Y Sudán tiene bastantes minas de oro que están disponibles para quien las tome cuando esas minas caen bajo el control de las Fuerzas de Apoyo Rápido. El oro suele traficar ilegalmente a los Emiratos, donde se lava y se registra como oro emiratí. Aunque los Emiratos Árabes Unidos no tienen minas de oro. A cambio, las Fuerzas de Apoyo Rápido reciben muchas armas, mercenarios extranjeros y otros recursos para apoyar su esfuerzo bélico en curso, lo que les permite seguir llevando a cabo un genocidio. Bueno, solo tocaremos otra causa de prueba global, porque, sinceramente, todo esto es muy deprimente para un canal de política. Pero sería un error no compartir el ejemplo de Baluchistán. No es una nación soberana, sino una región dividida entre Pakistán e Irán, y la mayoría del conflicto ocurre en Pakistán. Baluchistán alberga enormes reservas de recursos naturales, incluyendo materiales obviamente lucrativos como el oro y el gas natural, así como grandes depósitos de cobre. Un recurso crítico pero cada vez más escaso que se utiliza en cables de alta conductividad, circuitos integrados, motores eléctricos y, una vez más, baterías, especialmente las que se usan en vehículos eléctricos. Pero Baluchistán no solo es hogar de recursos, también es hogar de personas y, en general, la población étnica baluchi de la región no ha visto ninguno de los beneficios que su tierra debería proporcionar. En gran parte de Baluchistán, el acceso a recursos básicos es muy limitado. El desarrollo humano es sorprendentemente bajo, y casi 2 de cada 3 personas viven en la pobreza. Casi 9 de cada 10 personas carecen de acceso estable a agua potable limpia. Todo eso mientras la población baluchi soporta su vida diaria, sabiendo que la riqueza bajo sus pies podría asegurar que nunca más haya sed. Que los baluchis étnicos no vean beneficios no implica que nadie los vea. En cambio, la región ha sido completamente explotada por el gobierno pakistaní, trabajando con el beneficio de enormes inversiones y asociaciones industriales con China. Profesionales mejor educados de todo Pakistán llegan a Baluchistán para aprovechar la fiebre del oro, así como personas de otros países de todo el mundo. Y a pesar de las muchas tragedias que Baluchistán ha conocido en las últimas décadas, quizá no debería sorprendernos que, en este tipo de entorno, la resistencia separatista violenta sea un hecho de la vida. La región alberga una vasta red de grupos militantes etnonacionalistas, siendo el más destacado el Ejército de Liberación de Baluchistán, o Ejército de Liberación de Baluchistán. Esos grupos atacan frecuentemente objetivos del gobierno pakistaní, intereses chinos y comunidades trabajadoras de otras regiones de Pakistán. Su objetivo es imponer costos tan dolorosos a las potencias pakistaníes y extranjeras que explotan la región. Que esas potencias se vean obligadas a retirarse o al menos redistribuir recursos y ganancias en favor de la población baluchi. Sin embargo, es poco probable que el grupo logre imponer costos cercanos a ese umbral. Como su tasa de ataques solo aumenta en 2025, es poco probable que bajen la intensidad. Baluchistán enfrenta un ciclo creciente de violencia insurgente, impulsado por la explotación total de sus recursos. A medida que avanza el siglo XXI, los conflictos impulsados por los recursos se volverán más comunes, no menos. La demanda mundial de minerales críticos sigue aumentando. El derecho internacional, la financiación a grupos humanitarios y los incentivos corporativos para el buen comportamiento están desapareciendo. Las tierras agrícolas cultivables se vuelven un recurso cada vez más escaso cada año, y lo mismo sucede con el agua.
La transición global a energías renovables, vehículos eléctricos y tecnología moderna depende de un suministro limitado de recursos naturales. Si quieres entender la política durante el próximo siglo, ya sea a nivel local, nacional o internacional, entiende los recursos, entiende qué son, para qué se usan, de dónde vienen y de quién tendrá que derramarse la sangre para que las personas que quieren esos recursos puedan obtenerlos. Gracias por vernos.